Es importante estas consideraciones por lo siguiente. Recuerden que todos somos pecadores. Mire, hermanos, dejemos de buscar milagreros, dejemos de buscar soluciones humanas y hasta espirituales. Me explico. San Pablo nos enseñó que si un ángel nos hablaba un evangelio diferente, no le creyéramos. Y se refería a lo de Mateo 7. Muchos nos pueden dar profecía, tal vez pueden sanar, pueden hacer el milagro. Así pasó con los 10 leprosos, pero ninguno siguió a Jesús. Cuando encontramos el reino de Dios y su justicia, las otras cosas no son por añadidura. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque la palabra de Dios es la que nos sana. Por ejemplo, el Proverbio 4:20 dice que la palabra es medicina para los que la hallan. Es medicina para nosotros. La palabra, porque la palabra es Cristo. Claro, Él podría usar, si el Espíritu Santo, si Dios lo decide, el Espíritu Santo puede usar a cualquiera de ustedes para orar por un enfermo y que se sane. Sí, puede pasar. Pero tiene que venir primero el reino, y el reino es la palabra de Dios. El reino no es comida ni bebida, no es nada humano, es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios nos libera, nos sana, nos redarguye, nos trae paz, nos trae todo lo que necesitamos. Por eso muchos nos concentramos en el problema. Y cuando nos concentramos en el problema, terminamos ¿qué? Frustrados. Frustrados porque de pronto no vemos el milagro, no vemos lo que sucede. Y estoy diciendo esto para enfocarnos en este Efesios 2, que dice así, desde el 8 decíamos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia. ¿Ven? Gracia es voluntad de Dios. No es porque nosotros hicimos algo. Mire, hermano, si usted está escuchando la palabra de Dios hoy, esta mañana, no se crea bueno. Es que fui a la iglesia. No, Dios lo trajo, Dios la trajo, y usted no sabe ni siquiera por qué. Porque como hemos hablado desde este altar, la línea del tiempo, nosotros estamos viendo aquí, como los videos, ¿no? Aquí. Pero Dios sí puede adelantar el video de nuestras vidas, y Él sabe por qué nos trajo. De alguna manera nos trajo para que lo oyéramos, y van a ver por qué. Lo vamos a ir desarrollando la idea. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ven? No es por obras, es por gracia. Gracia es lo que Él nos mueve a hacer bueno, lo único bueno que hay en nosotros, porque ya no quedó claro, no somos buenos, lo dice Dios. Pero lo único bueno, o las acciones buenas que nosotros hacemos, es porque Dios las pone en nuestro corazón. Y ahí es donde conocemos la batalla de la lucha entre el espíritu y la carne. Porque cuando Dios pone a hacer lo bueno, no es que yo haga lo bueno, darle de comer a los pobres, muy bueno, chévere, eso es bueno, pero Dios te mandó. ¿Ven? El bien y el mal se vuelve relativo, y la Biblia no es un relativismo. La Biblia es la verdad de Dios.
¿cierto? Tú puedes hacer, porque el versículo no está diciendo no por obras. Muchas veces, cuando estamos predicando, cuando ustedes ven los predicadores bíblicos ceñiéndose a la palabra de Dios, ceñiéndose, caen muy mal muchos comentarios que hacemos. Y por eso muchos creen que son vainazos. Y ya desde este altar les he dicho una frase: no, no son vainazos, son directazos, porque Dios nos está hablando directamente. ¿Ve? Porque imagínense un predicador echándole vainas a un hermano, ¿como para qué? La Biblia dice que mi vida está segura en Cristo como predicador. Entonces, si Dios decidiera no constituir la iglesia local y que esto se acabara, Él sabrá qué será de mí como predicador. Hay muchas opciones. Me puede llevar a otro lugar a predicar, como me puede poner como Elías entre una cueva, el gran predicador. Santiago 5 dice que era sujeto a pasiones desordenadas. El gran rey David, escondido de su propio hijo, porque le quería dar golpe de estado para quitarle el reino. Y así sucesivamente, mi hermano. O Lucas 16, el rico y Lázaro. Lázaro, una persona enferma, una persona que por su enfermedad no pudo trabajar, se quedó sin familia y terminó mendigo. Y Nabucodonosor, si saben la historia de Nabucodonosor, el gran rey, el que impuso una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes, a quien todo mundo le temía porque era el rey de Babilonia. Dios dijo un día: lo voy a convertir en bestia. 7 años. ¿Y ahí qué hace uno? ¿Sabe qué hace uno? Lo que hizo Job. Rico, multimillonario, el mejor predicador, con los mejores hijos, las mejores bestias de la época, los mejores amigos que decían: estamos contigo para lo que sea. Terminó enfermo, rascándose con una teja, abandonado, sus hijos muertos, quebrado sin un peso, y diciendo Job: bendito sea el nombre del Señor. Dios me dio y Dios me quitó, porque su gozo no estaba en lo que tenía, aunque la Biblia también muestra el dolor de Job, la angustia de Job, la tribulación es humano, pero su corazón siempre mostró que su tesoro era Dios y nunca maldijo contra Dios. Job no se encargó de: es que Eliú, es que Elifar, es que la mujer que me diste, porque se acuerdan, su propia esposa le dijo: ya, un cuentico cristiano, maldiga a Dios y muérase, y no friegue más. Otros hoy día dicen: bendiga a Dios y muérase. Somos tan insensibles. Cada persona tiene el derecho de morir contento, si cree, porque la Biblia nos habla todo. Mientras que hay vida, ¿hay qué? Hay esperanza. Así el médico está diciendo: se muere, se muere. De pronto Dios lo sana. Y qué tremendo ejemplo para todo el mundo y testimonio. Pero de pronto Dios lo sana mejor, para siempre. Porque cuando uno parte con Dios, ya no hay dolor, ya no hay enfermedad. Pero ¿por qué quitarle a la persona el derecho de morir feliz, de morir creyendo: yo creo en el Dios que sana, yo creo en el Dios del poder, yo quiero vivir? Pues déjenlo, está feliz. ¿Por qué le tiene que bajar usted el ritmo y decirle: no, porque es que tal cosa y tal cosa? ¿Por qué? Cada quien vive su fe. Ahora, que Dios diga no, eso ya es un asunto de Dios, no de nosotros.
¿cierto? Los que todo el tiempo están pensando, voy a poner el emprendimiento porque ahora sí voy a salir de pobre. Y usted, no, porque usted es chichipato, usted nunca sale con nada, usted mil ideas. ¿Por qué? Dígale, listo, hágale, pero hágale en el nombre de Dios, confiando en Dios. Y si vuelve y fracasa, pues como el meme, no es tu problema, no es tu problema. ¿Sí o no? Pero es que somos expertos es en murmurar, y murmuramos desde nuestro corazón primeramente. Mírelo, ahora ya salió con, ay Dios, ya va a venir a pedir plata prestada, que para su emprendimiento, ¿qué ir a hacer? Otra vez va a fracasar. ¿Y por qué queremos dañar la esperanza? Pastor, ¿por qué está diciendo eso? Porque la Escritura está diciendo que no es por obras. Por eso los que somos salvos entendemos que nada de lo que somos, entendemos el don espiritual, las cosas materiales vinieron de nosotros, porque no es por obras, es Dios. Primer libro de Samuel, en el capítulo 2, dice que Dios da la vida, pero también trae la muerte. Que Dios envía al cielo, pero también envía al Seol. Que Dios da pobreza, pero también da riqueza. Dios, no el diablo. No, pero es que Dios no castiga. ¿Dónde dice eso? Hebreos 12. Dios a quien toma por hijo y a quien ama, lo disciplina. No, primero lo exhorta, lo disciplina, ¿cierto? Lo corrige y lo azota. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre, quiere lo mejor para nosotros. Pero como nosotros siempre somos narcisistas, aún delante de Dios, ¿y cuál es el problema que yo haga? ¿Y cuál es el problema que yo crea? ¿Y cuál es el problema que no sé qué? ¿Cierto? Aún algunos pelean orando con Dios. Señor, ¿y por qué a mí? Señor, ¿y por qué el otro que es mundano se emborracha, hace no sé qué, le va bien? ¿Y por qué a mí no? El que es nacido de nuevo lo empieza a entender, aunque lo sufra, como Job. La sufrimos, sí que la sufrimos, pero todas nuestras penalidades tienen que ser llevadas cautivas a Cristo, dice la palabra, a la sincera fidelidad a Cristo. Y nuestros éxitos también. El que es nacido de nuevo, como le estoy diciendo, sabe que le fue bien en el negocio, que compró esta propiedad, que compró esto, que se tituló y ahora tiene un buen trabajo, desarrolla una profesión. También ese éxito tiene que llevarla cautivo al Calvario, como el coro. La victoria debe ser llevada a Cristo también, para que esa victoria tenga sazón, para que tenga sabor. Porque algunos están en victoria y, como dice el dicho en Colombia, hermanos de la internet, van para el cielo y van llorando, hermano. Y van haciendo canto fúnebre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es por obras. Fue Dios el que decidió hacerlo así. Ahora, ¿y Dios es malo porque hay pobres? ¿Y Dios es malo porque hay enfermos? No, hermano. Simplemente Dios siempre tiene un propósito. Tal vez esas personas eso es lo que necesitan. ¿Ve? Y es importante entender que la salvación es por gracia, no por fe. El orden es gracia, está diciendo aquí. Y esa gracia es ¿en qué? En el Señor Jesucristo, porque es don de Dios, es un don, o sea, un regalo, un atributo que no podemos nosotros conseguir ni comprar, porque no es por obras, por ningún efecto de las obras, ¿cierto? Y Dios lo hace de esa manera. Luego de que ya somos salvos por gracia, por medio de la fe lo creemos, y por medio de la fe buscamos la santificación, buscamos ejercitarnos como creyentes en todas las áreas de nuestra vida, en todas.
por fe, y ahí ya vino la fe, porque la gracia vino por el sacrificio de Cristo. Cristo en la cruz murió y resucitó. Primera Corintios del 1 al 4. Su vida, su crucifixión, muerte y resurrección nos enseñan lo que es el evangelio. Y San Juan capítulo 1 nos enseña que el verbo Jesucristo era con Dios y estaba con Dios en la creación, y desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo, y que es el jinete del caballo blanco. ¿Eso qué significa? Que es nuestro guerrero, que es quien pelea por nosotros. Todo es de Él, por Él y para Él. Pero nosotros tenemos que convencernos por la fe que lo que nos enseña la palabra es creer en Él, someterme a Él para que las cosas vayan en Él. Ahí sí empieza una diferencia, porque nosotros le damos celeridad a la gracia de Dios, a la santificación y al bienestar en esta tierra, o nosotros la estancamos. Por eso no podemos estarle diciendo a Dios: Señor, ¿y por qué a mí? Recuerden lo que acabamos de decir. Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Lo que entonces nos salvó fue eso que halló Noé. ¿Qué halló Noé? Halló gracia, porque Dios se la dio, ¿cierto? Pero cuando Dios nos da la gracia, la fe genera que nosotros seamos recíprocos a Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Juan 15. Separados de Dios no hay nada que podamos hacer. Pero ya nos da la gracia. La gracia genera el Espíritu Santo, y a el Espíritu Santo empieza a convencernos de pecado, de juicio, de justicia. Si empezamos a estudiar la palabra, o a de verdad las preguntas que tenemos, a darle respuestas bíblicas, Dios se va a encargar de que yo crea. Porque Él la escribe en mi corazón, y es lo que generó que Noé fuera recíproco. Dios le abrió los ojos y Noé se fue tras de él. Por eso el ejemplo de lo que vamos a ver ahora es los 10 leprosos. Dios los sanó. ¿Para qué? Para que lo sigan. Pero muchos hacen como los leprosos, los 9, porque uno sí lo siguió. Los otros 9 se alejaron. Y aquí es donde viene. ¿Para eso quieres que Dios te sane? ¿Que a tus hijos X les vaya súper bien en el trabajo para alejarse de Dios? Lo que pasó en el diluvio, y es el ejemplo que Dios nos está dando. Por eso tenemos nosotros que, por fe, que viene por el oír la palabra, de esto hace Hebreos 11, seguir pegados a Dios. ¿Qué halló Dios en Noé? Ya lo habíamos hablado. Noé creía en Dios, esperaba al libertador prometido, se acercaba a Dios de acuerdo a su plan, sacrificando ese cordero. Cuando Noé sacrificaba el cordero, estaba diciendo: creo en el plan de Dios. Cuando nosotros venimos a culto, decimos: creo en el plan de Dios. Cuando nosotros oramos, decimos: creo en el plan de Dios. Cuando nosotros estudiamos la palabra, decimos: creo en el plan de Dios. Cuando nos arrepentimos, ¿qué decimos? Creo en el plan de Dios. Cuando miramos esas cosas malas en otros, el Señor dice: sopórtenselos, ámenlos, creo en el plan de Dios. Cuando no creo en el plan de Dios, me cargo. Y entra la duda, lo que hablamos al principio, la duda, la crítica y todo eso, ¡pum!, mata mi fe. Empiezas a matar mi fe. Y yo ya mismo ni creo en mí mismo. Ya me miro en el espejo, ¿sí seré yo? ¿O es un mundo paralelo? Sí, porque ahora todo no lo arreglan, ¿no? No, eso fue una falla, ¿cómo es que dicen? De la matriz. Eso que pasó hoy. No fue un milagro de Dios que tú ibas pasando y como que te iban a atracar y llegó la policía. No, eso. El carro, ¿no? El carro.
un día van pasando mis hijos, como siempre, estaban pequeños, bueno, no tan pequeños, adolescentes, y como siempre los chinos van hablando, los chicos, nosotros detrás. Cuando se pasaron la avenida y venía un carro a toda, yo, Dios mío, yo ni miré fijamente. Caro gritó, pero seguro, hermano, ese salto no lo hace ni Catherine ni Barwen. Esos chinos, como si los hubiera cogido el ángel así y los puso en el andén otra vez. El señor del taxi se bajó asustado, la frenada, todo el mundo miró, y ellos todavía seguían hablando. Ni cuenta se dieron. No, mentira, sí se dieron cuenta, pero... Y entonces uno dice, error de la matriz. No, Dios está con nosotros. Claro que si los hubiera querido matar, los mata también, hermano. Y también Dios estaba con nosotros. Pero lo que quiero, el punto era que nosotros ya tenemos muchas respuestas humanas y tenemos que mirar la respuesta de Dios. Y Dios nos está diciendo que un hombre como Noé halló gracia, ¿cierto? Porque Dios se la dio. Pero Noé fue recíproco, devolvió el favor de la mejor manera, agradecido. Ahora, a Noé todavía Dios no lo había salvado. Noé todavía ni sabía si se iba a llover o no. Noé ni siquiera estaba seguro de la situación. Lo que pasa es que dijo, yo le creo a Dios. Eso es ser recíproco, caminar con Dios y caminar de una manera ciega para la vida, viaje sin retorno. Porque si yo camino ciego en ese sentido, estoy caminando con la luz de Cristo. No decimos que Él va delante de nosotros como poderoso gigante, porque yo creo en el Señor, porque mi Señor es mi ayudador, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Algunos tienen afiches, la Biblia abierta, pero cuando viene el problema es en el último en que creen. Y saben que creer no es decir yo tengo fe, yo creo, es demostrarlo como hizo Noé. Aunque todo el mundo se vino encima, aunque fue el hazmerreír de muchos, ¿cierto? A veces los chicos no confiesan a Cristo en la universidad, en el colegio o en el trabajo porque les hacen bullying. Y hay que creer, así le pasó a Noé. Y usted se imagina a los hijos de Noé, ay, ahí viene el hijo del loco, ja. ¿Qué te dijo tu papá? Que cuando llueve. ¿Ven que se trata de todos? Noé se acercó a Dios. Cuando la Biblia dice que Noé era justo y perfecto en sus generaciones, que ya lo estábamos leyendo, y recuerde que íbamos en el Génesis 6:13, pero volvemos a recalcar toda la información que nos ha dado hasta el 13. No quiere decir que Noé, ¿cierto?, no pecaba. Eso no es lo que está diciendo la Biblia, porque la Biblia no hace sinónimos no pecar con perfección. Esos no son sinónimos en la Biblia. Lo que dice la Biblia, cuando por ejemplo Jesús dijo sean perfectos porque vuestro Padre es perfecto, muchos quedan ahí locos, wow, ¿qué pasó? Y por eso vienen los fanatismos, y algunos sí se creen perfectos, algunos se creen perfectos, se creen muy buenos papás, muy buenas mamás, muy buenos hijos, muy buenos yo no sé, yernos, tíos, ¿cierto? Y lo que la Biblia está diciendo es que Noé nació y Dios lo separó para él. Santificación es separación. Dios lo quiso hacer santo, separado. Y entonces lo que Dios hace es, lo escojo para moldearlo. Pero ese moldeamiento necesita de reciprocidad, de que nosotros decidamos ir a Él, estudiar la palabra, saber que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no está en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano. No está.
tenemos que instruirnos, capacitarnos. Un pastor dijo que para ser profesional se necesitan al menos 18 años de vida académica. Los de primaria, los de secundaria y la especialización de la profesión. Y aún así se necesitan otros años más de estudio para hacerse más experto en ciertos detalles. ¿Ven? O sea que si estamos hablando de 18 años en donde una persona estudia 6 horas al día por 5 días de la semana, 30 horas a la semana, por 18 años, para hacer su trabajo medio bien, porque algunos se hicieron profesionales y no saben hacer su trabajo bien. Por eso las empresas tienen que capacitar a sus empleados nuevamente, recordarles cosas de su propia profesión, o muchas veces hoy día no, tenemos el gran favorecimiento de la internet. El profesional tiene que buscar asesoramientos a través de la internet. Y no es que esté mal, es que siempre hay que optimizar nuestro trabajo. Dijo otro predicador: ¿qué tal si tan solo usáramos 1 hora y media de nuestro día para dársela a Dios? Estamos hablando que un profesional son 6 horas por 5 días a la semana, serían 30 por 18 años. Y aún así, muchos no salen bien preparados por su actitud o por su situación cognitiva. No todo el mundo aprende fácil, eso es una verdad. ¿Usted se imagina que nosotros le diéramos 1 hora y media, dice este predicador, a la semana? ¿Cuánto sería? Por 5 días nomás. Los dejo descansar sábados y domingos porque vienen a culto. Serían 5 y 5 por 3, 15, ¿no? 7 horas y media haciendo un esfuerzo. Pero ¿ven que la carne nos gana? Estoy cansado, el viaje estuvo difícil, ¿cierto? Pero resulta que en ese viaje podía haberse sentado en el mismo transporte que valga la redundancia, se transporta, y había podido hacer un estudio chiquitín. Se demora media hora, 1 hora para llegar y va adelantando. Pero no lo hace porque toca mirar, actualizar el TikTok, el Instagram, que nos llena de basura y no de Dios. Pero luego queremos llegar a la casa y solucionar el mal ambiente que hay en la casa. Llegan muchos a la casa y el ambiente está tenso, los hijos raros, la esposa o el esposo o el papá o la mamá. ¿Y cómo lo soluciona? En la carne. ¿Ven? Para no alargarlo de lo que estamos diciendo, Noé fue justo en sus generaciones porque le creyó a Dios. Ahí es donde somos justos. Y cuando le creemos a Dios, nos damos cuenta que Él nos salvó por gracia, regalo inmerecido. Pero ahora Dios quiere que seamos recíprocos, que vayamos con la fe. ¿Será que, dijo este predicador, estoy tomando, abro comillas, a Juan Manuel Vaz, después de 1 hora y media diaria que yo le di a Dios a conciencia, decente, lealmente, ¿será que mi vida espiritual no cambia? No, a todos nos gusta hablar de Job, ¿no? Pero ¿cuántos tienen la paciencia de Job en medio de la prueba? Si ya están enojados, si ya están mirando mal, si ya están hablando duro, si ya están tirando las cosas, ¿sí? Y eso que Dios no le ha matado a los hijos, no le ha tocado ir a enterrarlos a todos, porque no le dejó a ninguno, ¿cierto?
Su cónyuge no le está diciendo de pronto: ese cristianismo me vale, eso es fanatismo. Y fuera del hecho, usted lleno de llagas, de lepra, que ningún médico le puede dar medicina eficaz, termina siendo abandonado, no hay un amigo que tire un agua, ¿cierto? No nos ha pasado todo eso. Apenas nos fue mal en el día de trabajo y llegamos bravos, enojadísimos. Nos pasa. Entonces, si nosotros tomamos la idea, cierro el paréntesis, tomamos la idea de que un profesional necesita 18 años para capacitarse, ¿cierto? ¿Por qué nosotros, hablando de 6 horas diarias, por qué no tomamos 1 hora y media, 1 hora? ¿Ven? Podrían ustedes tomarlo como justificación mía, pero Dios me guarde, yo no lo hago por justificarme. ¿Sí ven los pastores de la prosperidad? Mire, hay iglesias que el culto dura hora y piquito. Ese piquito son 5, 10, 15. Y los feligreses se van contentos, vacunados contra el evangelio, como dice Sugel Michelén. Vacunados contra el evangelio. Porque en esa hora y media le tiran milagros, le tiran filosofía y busca el campeón que hay en ti, y Dios tiene la victoria para ti, y Dios no sé qué, y Dios hizo más. Y todos, cuando están así en ese momento de éxtasis, vamos a tomar los diezmos. Yo hoy tengo un desafío, o las primicias, o el pacto de fe. Por tu familiar enfermo, por tu esposo borracho, por tu hijo drogadicto. Pacto. Porque Dios siempre actúa a través de los pactos. Oiga, en 1 hora le lavaron el cerebro, lo vacunaron, y ahí todos contentos, sacan la billetera. Eso hacen en el Evangelio de la Prosperidad. Por eso usted debe discernir y diferenciar cuando nosotros tomamos una ofrenda, ¿ve? No le estamos vendiendo un milagro. Estamos diciéndole: la Biblia dice que debemos ofrendar. Porque los que somos salvos por gracia, Dios nos salvó y nos proveyó todo lo que somos como personas salvas. Después de que Noé, lo vamos a ver luego, después de que Noé sale del arca, sale del diluvio y ve que Dios cumplió su promesa, lo primero que hizo fue ¿qué? La ofrenda. En ese momento el cordero era la salvación, significa Cristo. No estamos hablando de esa ofrenda, porque nadie puede ofrendar por su salvación. El que ofrenda, ofrenda porque ya es salvo. Y son las obras buenas, como dice Efesios 2 también aquí, que Dios dispuso desde antes de la fundación del mundo. Y usted lo hace voluntariamente. Por eso aquí no le manipulamos. Les pedimos disculpas si se nos filtró situaciones de nuestros problemas. Es que la Biblia dice que las situaciones de nuestros problemas eclesiales las tiene que manejar el pastor, el líder de los diáconos, el líder de los ancianos y el equipo de diáconos y ancianos. Lo tenemos que solucionar nosotros. Si a usted Dios voluntariamente lo llama y usted se acerca y dice: pastor, Dios puso en mi corazón esto para las cosas locativas de la iglesia, eso se llama una ofrenda de amor para la obra. Y es diferente a la ofrenda que usted da porque Dios le manda a darla, porque usted fue salvo. Porque es que ¿quién le da el trabajo? ¿Quién le da la salud? ¿Quién le da los clientes? ¿Quién le da la armonía para poderlo hacer? La sabiduría. Todo proviene de Dios. Y que esos de la prosperidad hagan todo lo que dijimos ahorita, no quiere decir que no sea bíblico hacerlo. Y la misma Biblia dice cómo se maneja.
¿cierto? Algunos piensan el domingo, a ver, y hacen cuentas, 1, 2, 3, si cada uno diera 10,000 es tanto, ¿por qué no le alcanza al pastor? Hermano, aquí no apretamos a nadie. Si usted no quiere dar, fresquiese. Oramos porque el Espíritu Santo sea el que le proponga, porque Dios ama al dador alegre, y el dador alegre es el que se alegra de la señora que cocina, ¿no? La señora, cualquiera que sea, la mamá, la hermana, la tía, ella, o el señor que le gusta cocinar también, el de los asados. ¿Cuál es su felicidad? Que todo quede excelente, que todos digan wow, qué rico, y uno hasta se enoja uno cuando no le queda la comida en el punto que uno quería, ¿sí o no? Eso es dar. Cuando tú ves una persona en necesidad y das, claro, eso es dar, es el don de dar. Pero hay que hacerlo a la manera de Dios. Y Dios también dice en el Nuevo Testamento que debemos ofrendar, porque la obra tiene un menester. Usted lo mira en Hechos 6. Hay unos necesitados. Si usted quiere preguntarle al equipo de trabajo, el equipo de trabajo le puede mostrar. Porque aquí el tema es evidenciando. Pero es que usted es el que tiene que tomarse, como hizo Noé, el tiempo para decir: oiga, espere un momento, ¿sí habrá personas en la iglesia beneficiadas de la ofrenda? Y usted tiene todo el derecho de preguntarme o preguntarle a los líderes. Y si es necesario, le presentamos las personas. Lo que pasa es que acá no hacemos prosélito. No nos gusta hacer videos para publicar. Pero acá hay personas que han necesitado mercado urgente con niños. Acá hay personas que han necesitado un apoyo para pagar el arriendo, ¿cierto? Acá hay personas que se les ha apoyado en eso, ¿eh? Mi caso, la Biblia dice: el que trabaja en el altar, viva. Se lo he explicado 1000 veces. Vivir no es hacerse rico. Es como la viuda en el lugar de las ofrendas. Es un jornal, el jornal. Por eso la Biblia dice: el jornalero es digno de su salario, ¿sí? Y aún así, si yo me dedicara a vivir de las ofrendas dominicales, que están registradas y que el que quiera puede revisarlas, con el previo rigor de la Biblia a través del equipo de ancianos, porque es que hay gente que es amarillista y quieren saber es según la carne. ¿Por qué X o por qué Y? Un hermano se fue de la iglesia por eso, porque no pudo entender nunca las obligaciones de un anciano, y se jacta de líder y hasta de pastor, porque dice que es pastor. Entonces, cuando probamos su pastorado, ¿qué dice la Biblia? La misma Biblia dice que debemos probar a los que se dicen ser apóstoles y terminan que no son. Porque el que es ha recibido corrección y ha demostrado que es. Por eso en el equipo pastoral hay cosas muy bonitas, como el hermano Omar en su momento vino una corrección. Y ustedes dirán: ah, sí, por mí. No, mire que el siervo Ancísar que murió lo exhortó, me dio unas instrucciones y tuvo que vivir un tiempo disciplina. Y ustedes lo ven hoy día, ha demostrado su integridad, su amor, su llamado, como Noé. Ha creído a Dios de que estamos construyendo una iglesia local. Es que usted puede decir: es que una iglesia usted no lo ve, porque como usted está viendo todos esos fanfarrones que hicieron iglesias de estrategia así muy grandes, muy ordenadas y muy no sé qué, ¿cierto? Y con chalecos y con logísticas pagadas y con un montón de cosas, pero solo estrategias de hombres, porque les gusta la platica y saben cómo quitar la platica. No, nosotros estamos sufriendo, porque dice la carta a Tito que nosotros tenemos que enfrentar a los lobos, a los falsos maestros. ¿Por qué? Por amor de la obra. Porque sufrimos, soportamos la sana doctrina.
Y pues nos ha quedado, es difícil, hermano, es difícil porque toca esperar que los ancianos se convenzan de que el Señor los llamó, porque yo a ellos tampoco les digo es así, no, se tienen que convencer. Estoy hablando de todo esto porque va anillo al dedo de lo que estamos viviendo como iglesia. De una vez los informo. Y Noé creyó. ¿Por qué creyeron los hijos de Noé? Y trajeron la madera y le ayudaron a su padre. ¿Y ustedes qué creen? Que mientras que ellos trabajaban, ¿quién cocinaba? Las mujeres. Ellos tenían mujeres. Noé también. ¿Ve? Hicieron un equipo para la gloria de Dios. Y así estamos nosotros tratando de hacer. Entonces yo, de lo que estoy hablando, de ofrendas, de su asistencia, del creer doctrinal, yo lo que le pido, mire, les informamos lo doctrinal, pero usted tiene que orar. Es lo que está pasando con Noé. Dios da gracia y les da la palabra. Usted tiene que orar, usted tiene que escudriñar lo que hablamos hace un momento, y no de cualquier manera, sino tiene que hacerlo diariamente. Ojalá haga el esfuerzo, apúntelo a hacerlo diariamente y verá que no lo hace diariamente, pero por lo menos lo hace 2 y 3 veces a la semana. Y dice, uy, hoy no paso, mañana no, pero de pronto pasado mañana lo hice, me desquité. Y usted empieza a sentir el gozo de Dios, a darse cuenta, y a través de la oración empieza a discernir. Y entonces usted empieza a quitar su mirada de el prójimo, de el mal mundial. Empieza a quitar su mirada de todo eso y empieza a entender que precisamente Dios hizo todo esto porque todos somos malos y porque aún los salvos hacemos cosas malas, y a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas. Terminando y cerrando el paréntesis de lo de la iglesia, los ancianos y los diáconos también están en una lucha, porque los tengo llenos de toda la información bíblica de cómo se compone una iglesia bíblica. Claro, es nuevo para muchos, porque como les digo, todos estos del evangelio de la prosperidad tienen una serie de cosas que uno no sabe de dónde sacaron, hermano. Sí, con versículos bíblicos amañados, manipulados, pero cuando usted mira el orden de la iglesia de Pablo, como Pablo en el concilio de Jerusalén, de Hechos 15 hasta Hechos 20, da unas instrucciones tan tremendas, hermano, que nosotros pues nos cuesta. Pero yo tengo que darle libertad a ellos. Y muchos, guiados por Dios tal vez, porque no es su tiempo, no es su hora, desistieron, no pudieron. Pero no es que estén desechados. Mire, acá estamos viendo cómo Dios dice: los voy a guardar para la segunda temporada. A los que les gustan las segundas temporadas, ¿ve? Porque necesitamos que haya una capacitación para el bienestar de ustedes. Ustedes ahí donde están sentaditos, estos diáconos y ancianos oran por ustedes. Por eso rendición de cuentas, porque si ellos no oran para ustedes, ¿para qué están ahí conmigo? ¿Me hago entender? Para que el pastor haga todo solo, se vuelve el pastor dictador. Por eso a mí es al que más me conviene no hacer nada solo, tener ahí gente que está pendiente, y no pendiente con el morbo del chisme, de cuánto recibió, de por qué exhortó y disciplinó a un hermano, sino pendiente de necesitamos orar. Necesitamos orar, como dijo Pablo, para que el pastor tenga revelación y nos predique mejor, para que el pastor tenga fuerzas y ore mejor por nosotros, para que pueda hacer las visitas necesarias pastorales, para que se pueda dedicar a la palabra. Y ellos se encargan de muchas otras cosas que dice la palabra de Dios. Por eso ellos se tienen que convencer que tienen el don de Dios, que Dios los llamó para hacerlo. Y es un regalo para ustedes, iglesia. Que ellos entiendan eso, es un regalo. Que alguien ore por uno es un regalo, hermano. Ve, hermano, uno envía por el grupo un mensaje, que oremos, y la verdad, yo lo discierno. Muy poquitos verdaderamente dicen: vamos a orar aquí de rodillas, porque esto es un caso duro y difícil por esta persona. Pero yo sé que en mi equipo sí hay más de 2, y la palabra dice que cuando 2 o 3 están de acuerdo, el Señor está ahí. Y ténganlo por seguro, que más de 2 en el equipo
ya estamos orando por cada uno de ustedes. Nos acordamos de ustedes. No crean, nosotros revisamos la membresía, revisamos los grupos, las listas, las peticiones. Estamos orando. Por eso usted recibe mensajes de alguien ahora. ¿Cómo estás? No lo tome a mal, porque de pronto usted no ha venido a culto. No, pero es que no sabemos nada, ¿sí? ¿Y qué tal que la esté pasando mal? ¿O qué tal que el diablo le esté llenando la cabeza de cucarachas? ¿Cierto? Esa persona le puede decir, ¿fácil? Mire, hemos avanzado un montón en lo que la Biblia dice. Esa persona le puede decir, ¿fácil? Hagamos una reunión con los líderes, o con uno de los líderes, con quien quiere, o con el pastor. Pregunta y sana su corazón. Tengan la versión oficial de la iglesia Campos Blancos, no tengan la versión a medias, para que su corazón esté sano. Por eso es que no quiere decir que Noé no pecaba, no quiere decir que el servidor no, el pastor no peca, que los líderes no pecan, que los ancianos no pecan, que ustedes no pecan. Porque en su casa, ven que todo va en una escalera, en su casa a usted lo tratan como muchos de ustedes tratan a los ancianos, ¿cierto? Se creen perfectos, creen que todo está bien, en vez de preguntar, ¿cierto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué hicieron esto? No lo puedo entender, no me parece. Recuerden que la tarea de ancianos y diáconos es descubrir lobos disfrazados de ovejas. Pero en las iglesias de la prosperidad nos enseñaron a que eso no importa, porque los lobos a veces son los que más traen, son los que más producen. No, nosotros necesitamos sacar los lobos, porque los lobos no perdonan el rebaño, se comen las ovejas. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que los lobos empiezan a murmurar, dice Romanos 16, a meterle ideas raras, a decirle, es que yo no creo en esa doctrina. ¿Cómo así que no hablamos lenguas? Si no hablamos lenguas no tenemos el Espíritu Santo. Hombre, si usted cree todavía que hablar en lenguas es tener el Espíritu Santo, no murmure. Busque una cita con el hermano Omar, con el hermano Julián, o conmigo, o con uno de los del equipo de ancianos y diáconos, y hacemos un mini estudio. Si toca visitarlo en la casa, pues lo hacemos, hermano, para que usted entienda por qué predicamos bíblicamente que las lenguas no son las lenguas que hablan en esas iglesias, y que hablar esa verborrea no es tener el Espíritu Santo. Algunos pelean, es que es duro, hermano, es que ¿por qué no diezmamos? Si está escrito en la Biblia, y después están diciendo que están colgados. No, no estamos diciendo, yo a nadie le he dicho. Yo lo he dicho a mi equipo, y mi equipo ya entendió que ellos son, como dijo el Señor Jesús, los que íntimamente el Señor les transmite todas las situaciones para que oremos. No somos jueces de nada, sino para que oremos y para que miremos cómo lo solucionamos entre nosotros, para que usted venga tranquilo, para que usted no diga más de lo mismo. Ya me están pidiendo ya lo mismo que las otras iglesias, ya no sé cómo, porque Satanás ataca. Y todo ese ataque nosotros lo tratamos de enfrentar bíblicamente, para que usted vea que es un orden de Dios y que Dios lo mandó y que conviene. Entonces, en ese orden de ideas sale otro hermano. El uno está peleando que porque no diezmamos, que es bíblico, porque en las iglesias de la prosperidad diezman. El otro sale a decir, pero están pidiendo como mucho. ¿Por qué están pidiendo una ofrenda diferente? Porque no lo estamos haciendo. ¿Ve lo que me estoy tratando de decir? Algunos que porque que no pedimos el diezmo, y otros que porque pedimos ofrenda, porque no se instruyen bíblicamente, mi hermano. Aquí nuestra idea es que sea Dios el que le convenza, el que le ponga en su corazón, porque ¿sabe de dónde va a venir la provisión? De Dios. ¿Quién le dio a Noé? ¿Usted sabe cuánto le valía el barquito a Noé? ¿Cuánto creen que le valió el barquito a Noé? ¿Y de dónde sacó Noé la plata? ¿De dónde sacó? Bueno, en esa época era el trueque, pero ¿de dónde sacó el oro? Porque ya habían hecho minería.
¿De dónde sacó Noé para eso? ¿Quién lo proveyó? Ahora, ¿quién proveyó las fuerzas y el trabajo? ¿Ah? Dios. Ahí estaban los ayudantes, que eran los hijos. Como ya les dije, las señoras cocinaban y Dios se proveyó para hacer un arca y salvar al que quisiera entrar en el arca. Y lo peor de todo fue que todos dijeron: no entramos, no queremos, no nos gusta eso. Entonces, hay muchas preguntas. Por eso estamos orando, porque queremos hacer un culto entre semana. Tengo que ya ir dando información desde la palabra. Estamos en el estudio de la palabra, pero les voy a dar este tic antes de que se me olvide. Estamos orando por hacer un culto entre semana. Tal vez va a ser el día miércoles, pero esa reunión va a ser de preguntas y respuestas. Lo que vamos a tratar de hacer es que sean temas organizados, porque si no se nos vuelve la locura, ¿no? Empezamos en un tema y quién sabe a dónde vamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de hacer 4 o 5 temas por miércoles, si se puede. Y las personas que están conmigo en el equipo pastoral, vamos a tratar, no solo yo, sino junto con ellas, vamos a tratar de explicar. Si necesitamos usar videos para oír la explicación de algún pastor a través de la internet, pues lo vamos a oír, porque la idea es que ustedes entiendan cuál es la doctrina bíblica. Es que, hermano, de verdad, en serio, si usted se pone a estudiar la Biblia, se da cuenta la perversidad con la que han destruido la sana doctrina, y todo se volvió negocio. Segunda de Pedro capítulo 2, mercadería. Si tú das, Dios te da. Si tú pagas por tu hijo no sé cómo, Dios lo sana, Dios lo saca de la droga, etc. Y la idea es que podamos ir a eso. ¿Para qué? Para que podamos entender, por ejemplo, esto que estoy explicando hoy, y desde las predicaciones, porque desde las predicaciones uno va hablando y muchas veces se vuelve vaga la idea. ¿Por qué? Porque no le estamos dedicando la hora y media que dijimos al evangelio, ¿cierto? Al estudio de la palabra, para entender si eso es conforme a las escrituras o no. Porque es que a Pablo no lo juzgaron y es que Pablo era judío, no, traicionó a Gamaliel. Es que Pablo es enano, es chiquito, no me gusta como mira Pablo, no me parece lo que hace Pablo. No, lo que hicieron ellos fue mirar las escrituras y pedirle al Espíritu Santo si Pablo les estaba hablando en nombre de Dios y lo que Dios estaba estipulando para ese tiempo. Eso es lo que tenemos que hacer, y tenemos que estudiar las escrituras. Y que no era justo, entonces muchos lo interpretan como uy, el santo. Por eso cuando miran al pastor lo miran como uy, no, yo también peco y también necesito la misericordia de Dios, y también necesito el pastoreo de parte de Dios. ¿Ven? El hermano Julián, el hermano Omar también pecan. Los hermanos ancianos pecan. ¿Y ustedes pecan? Yo creo que sí. Entonces, ¿la idea cuál es? Que recibamos la ayuda de Dios, el mensaje de Dios, para que nuestra postura y nuestra posición sea correcta para con Dios. Ser justos no es que pequemos. Ser justos no es que nosotros sepamos hacer bien las cosas, porque algunos creen que justo también es la balanza, ¿no? Que hacen bien, ¿cierto? Dan la medida correcta a cada quien. No, esos no son sinónimos bíblicos, porque recuerden que esto está escrito en un hebraísmo, y cuando la Biblia habla de justo, nos está diciendo que lo que Noé hizo fue que creyó en Dios. Y recuerden el texto base: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Leímos Efesios 2:8, ¿no? Somos salvos por gracia, y luego de salvos por gracia lo creemos por fe. Pero ¿qué creemos? Que Cristo murió, que Cristo nació, que Cristo murió, y que esa crucifixión, ese sacrificio terminó en una resurrección que me hace salvo a pesar de mi pecado. ¿Ven? Eso me hace justo, porque soy justo cuando creo en Jesús, porque Jesús me justificó en la cruz. Él murió por mis pecados, ¿ven? Por eso es que soy justo, no porque yo haga obras de justicia o porque yo haga
o me comporte perfectamente. ¿Qué quiere decir justo? ¿Cuántos justos hay? ¿Cuántos perfectos hay? ¿Qué indica ese con Dios caminó Noé? Todas estas preguntas podríamos hacérnoslas para entender que la acción de caminar con Dios es creerle a Dios. Y eso sí nos hace justos. Porque si yo camino con Dios y entendimos que somos pecadores, ¿qué tengo que hacer? Batallar contra el pecado. Tengo que batallar contra el pecado que hay en mí, no contra el pecado que hay en mi hermano. A mi hermano tengo que disipularlo, tengo que darle palabra de Dios, pero si ni siquiera la sé para mí, si no soy discípulo, ¿cómo pretendo hacer a otro discípulo? Es lo que tengo que hacer. Por eso cuando encontramos la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, que ya lo habíamos leído, leíamos el suceso que vivió el mundo antiguo junto a Pedro. El mundo antiguo vivió junto a Pedro esto que él, o más bien junto al Señor Jesucristo, pero Pedro lo discernió y lo escribió en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, diciendo Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia. ¿Por qué los profetas pudieron profetizar de la gracia? Porque ya entendieron lo que pasó con Noé. ¿Ven? Que Dios le dio gracia a Noé. Que cuando la Biblia dice que Noé fue justo y perfecto, no era porque era igual a Dios. Recuerden que Ezequiel 28 nos enseña que Satanás era lleno de sabiduría, acabado de hermosura, pero no era igual a Dios. Ninguno de nosotros somos igual a Dios. Un predicador en la internet, ¿cierto? Muy conocido, Marcos Barrientos, dijo que cuando Dios dijo: este es mi hijo amado, en el que tengo contentamiento, se refería a nosotros. No se refería a él, a la persona de Cristo, porque él era 100% Dios y 100% hombre. Y Dios tenía contentamiento en Jesús, porque Jesús no pecaba, porque Jesús era sin mancha, sin arruga y sin pecado. Por eso es que Dios nos mira a través de él. Por eso ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia en Cristo, y Dios nos mira a través de Cristo, porque en Cristo tiene contentamiento. Porque si Dios nos mira a nosotros, no habrá contentamiento en él. Es lo que pasó en el Génesis. No hay. Porque nosotros sin Cristo estamos perdidos. Él es la piedra angular. Por eso los profetas hablaron de la gracia, y esa gracia era destinada a nosotros. Y dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Ven? Hermanos, investigaron, estudiaron, oraron acerca de lo que se predicaba diligentemente de la salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indica el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo indagaron. Son profetas, escribían la palabra de Dios, pero ya la palabra de Dios está terminada, sellada y acabada. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, escudriñarla como lo estamos haciendo hoy, para tratar de entender estas lecciones que nos da la palabra de Dios. ¿Quién había? ¿Qué espíritu había en los antiguos? Siempre estuvo el Espíritu de Cristo. Por eso San Juan dice que Él era el Verbo y que estaba en el principio. Y el Verbo era con Dios en el principio, porque era Dios. Eso nos dice la palabra. Y entonces nosotros tenemos que entender que esta acción es creer. Porque todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo, Juan 16 dice que el Espíritu nos quiere convencer de
pecado, de juicio y de justicia, pero a través de su palabra. ¿Ven? ¿Qué más sucede? Que tenemos entonces la revelación de quién es Cristo. Y en esa misma primera carta de Pedro, solo que vamos a pasar al capítulo 3, en el versículo 18, nos dice la escritura: porque también Cristo padeció una vez. ¿Cuántas veces padeció Cristo? Una sola, porque Él era sin pecado, sin mancha, lo hizo por nosotros. Porque padeció una sola vez por los pecados, el justo. ¿Ven? Acá viene la demostración bíblica. ¿El justo por quiénes? Y entonces, ¿cómo así que no era justo? ¿Ven? No es que la Biblia se equivoca, sino que nos va dando parámetros de exegesis que nosotros tenemos que entender. Son figurismos, antropomorfismos, en donde Dios nos enseña que somos justos, pero en la justicia de Cristo. Porque literalmente lo que está diciendo Pedro es que Cristo, siendo el único justo, murió por los injustos. Pero al nosotros estar adheridos a Cristo, nacidos de nuevo, entonces somos ¿qué? Justos. Justificados. Bien, esa palabra está mejor. Justificados. Pero venimos de ser injustos y justificados por Cristo. Este nos llevó ¿a quién? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. De aquí es que la doctrina católica y algunas doctrinas hablan del purgatorio, porque dicen: mire, Cristo cuando murió fue a predicar. Es una predicación que también hay en iglesias cristianas, a los espíritus encarcelados que murieron en el diluvio, porque murieron creyentes en el diluvio. Y lo que ellos dicen es que Cristo fue a predicarles nuevamente que Él era el justo para salvarlos. Pero no es lo que la Escritura está diciendo. Lo que la Escritura está diciendo es que el Espíritu de Cristo se allegó a Noé, que es el Evangelio, para que Noé les predicara la salvación y ellos tuvieran la oportunidad. Porque después de ser sentenciados, versículo Génesis 6:13, en donde Dios dice que los sentenció definitivamente, terminó diciéndoles algo final: les voy a enviar a Noé, va a llover, va a haber un arca. Y les predicó 120 años. No era que el hombre iba a vivir 120 años, sino que 120 años Dios les dio de misericordia, de predicación, a ver si se convertían. Por eso Dios nos ha llamado y nos predica para que nos convirtamos a la palabra. Y si ya somos salvos por gracia, por fe creemos la palabra y por fe nos sometemos a la palabra. Y por eso hablamos de la palabra de Dios. Y como está diciendo Noé, estos, ¿cierto?, que mientras que Noé preparó el arca, ¿cierto?, solo se salvaron 8. Pero lo que Dios estaba haciendo era que esos espíritus encarcelados, no fue una predicción de Efesios 4, que Jesús fuera al purgatorio a convencerlos de lo que no se convencieron con Noé. Recuerden cuando en Lucas 16 Lázaro le pregunta, el rico que está allí ya en el portal del infierno, padeciendo las secuelas del infierno, le dice a Abraham que si por favor manda a Lázaro, que está esperando el día de la salvación con gozo, ya en su alma, disfrutando de el preliminar de lo que habla Hebreos de la Nueva Jerusalén. Le dice: envíalo para que le predique a mi familia, o envía a alguien. Y la respuesta de Abraham es: ya tienen
a Moisés y a los profetas. O sea que la predicación ya está expuesta, y lo acabamos de leer por el mismo Pedro, por los propios profetas que indagaron y predicaron diligentemente. Final de esto por hoy. Por eso tenemos que entender que es un pregonero de justicia. Es alguien que Dios constituyó para anunciar el ultimátum. El ultimátum en cuanto al pecado. Dios no es malo, ya es malo el hombre. El hombre se destruye por sí solo, ¿lo ven? Recuerden, aquí empezamos. El hombre está haciendo crímenes, violaciones, está inmoralmente pervertido, doctrinalmente ha acabado todo lo bueno, y solo queda la buena noticia: el evangelio del Señor Jesucristo. Y ese evangelio nos dice: ultimátum, vengo por segunda vez, y ese día los muertos en Cristo resucitarán conmigo, los que vivan serán transformados, y yo los llevaré a mi reino, porque he preparado moradas para ellos. Pero también aquellos que no creyeron, para ellos será el lloro y el crujir de dientes, y serán enviados al lago de fuego y serán destruidos allí. Por eso Dios nos está hablando una vez más del ultimátum. Y no cometamos el error de los de esta época que no creyeron y creyeron que era una locura. Por eso un pregonero de justicia hoy enseña lo que dice la Biblia. Yo les expongo lo que dice la Biblia. No es mi palabra. Le creo a Dios. Creo lo que está pasando. Creo en que podemos construir una iglesia bíblica. Por eso no nos hemos sometido a ninguna asamblea, para que no nos pongan ese reco de cuestiones que viven los unos para la izquierda y los otros para la derecha, mi hermano, con cuestiones políticas, con cuestiones sociales, con cuestiones morales y doctrinales. No, estamos siguiendo la Biblia y no estamos descubriendo el agua tibia, porque así como Dios usó a Moisés, a Noé, a Abraham y a todos los hombres de la antigüedad y a los profetas, en este tiempo, aunque no estén escribiendo la palabra de Dios como los apóstoles, Dios ha usado muchos hermanos que nos han ayudado a sistematizar el entendimiento del estudio bíblico. Y por eso no descubrimos el agua tibia. Estamos predicando lo que se ha predicado por siempre: el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo viene, mi hermano, vendrá nuevamente. Por eso este ultimátum para nosotros que somos pecadores suena duro, pero es verdad. Vamos a morir. ¿Por qué vamos a morir? Por el pecado. Todos vamos a morir, los unos por unas y los otros por otras. Vamos a morir. Y el ultimátum es que Cristo nos está diciendo: los llamé a que por gracia escuchen al pregonero de justicia, porque mi palabra quiere penetrar sus huesos, sus tuétanos, sus entrañas, con mi Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra, para convencernos, y que entonces nosotros querramos ser como Noé, caminar con Dios a la manera de Dios. Es la propuesta que Dios nos hace en esta mañana. Por eso oremos a Dios. Señor Dios bendito, te rogamos y te suplicamos, porque nada somos sin ti. Señor, es más, siendo salvos, siendo elegidos, somos terriblemente desobedientes. Pero creemos en que tú nos ayudas y nos puedes rectificar. Señor, ayúdanos a tener disciplina para el estudio de la palabra, para la oración. Señor, ayúdanos a entender la misión de la iglesia y a desarrollarla. Ayúdame y ayúdanos a todos a entender la misión de la iglesia local. ¿Por qué nos colocaste en estas condiciones? ¿Por qué colocaste este rebaño, Señor? Ayúdales a entender por qué lo colocaste en Bogotá, Colombia, en esta congregación, con la vida de este predicador, Señor, porque nada es casualidad.
Todo tiene un propósito de tu parte, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, para que nuestro corazón sea libre, para que haya gozo en nosotros, para buscarte, para caminar contigo, Señor. ¿Cuál fue el propósito de que estuviésemos nosotros hoy? ¿Cuál fue el propósito de que nosotros hayamos una congregación que sigue luchando por hacer lo que tú pides, Señor, para ser una iglesia bíblica realmente, una iglesia local desde las Escrituras? Señor, tráenos gozo en nuestro corazón, porque no tenemos las riquezas de otras iglesias, los instrumentos, los músicos, la tecnología. Danos el gozo, porque te tenemos a ti. Y si tú quieres que así lo hagamos, es porque tienes un propósito, Señor. Ayúdanos a convencernos también de que tal vez tú nos has llamado a hacer cosas mejores, y somos nosotros los que no hemos hecho. No que tú no hayas querido o no hayas dado, pero como nuestro corazón está tan atacado, Señor, porque los predicadores alrededor del mundo se hacen ricos con la fe, son mercantiles de la fe. Tu palabra ya no lo había dicho en segunda de Pedro. Señor, ayúdanos a que nuestro corazón se libere y nosotros podamos saber que hacemos lo que tú dices en tu palabra. Ayúdanos, ayúdame a mí, Señor, a ser digno de ti, a ser digno de este rebaño, Señor. Señor, todos esos ataques con el que Satanás nos bombardea, Señor, quítalo de la mente y del corazón de mis hermanos. Señor, abre los ojos, los oídos, quita las vendas, quita los velos. Te lo ruego, Señor Jesucristo. Te ruego que tu palabra hoy traiga sanidad, traiga reposo, traiga consuelo a los que la oyeron a través de la internet también, Señor, a través del YouTube, pero también, Señor, a los que la van a oír a través de los que están hoy aquí, Señor, porque ellos le van a predicar a otros, tal vez hoy mismo, tal vez esta semana. Ayúdalos a que el conocimiento de tu palabra los llene para poder saberlo, para poder saber predicar, para poder entender lo que van a decir. Señor, no queda más que alabarte y glorificarte, porque tuyo es el reino, y para siempre es tu misericordia con tu pueblo. Señor, no nos dejes en las garras de Satanás. Repréndelo, sácalo, quítalo, porque tú prometiste que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia. Señor, limpia nuestra mente y nuestro corazón de toda carnalidad, de toda mentira del diablo, porque es mentiroso y homicida, para que nosotros podamos creerte a ti, para que podamos caminar contigo, para que, sabiendo que fuimos justificados, no es porque somos buenos y justos, sino porque tú lo hiciste por nosotros en la cruz, y es por ti. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, en el don ministerial que me has dado, yo bendigo este rebaño que está presente, este rebaño que está a través de la internet, y aún aquellos que son rebaño tuyo y no están, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos orado. Amén. Amén. Rápidamente, mis queridos hermanos, diáconos pueden pasar. Si usted necesita un sobre, puede levantar su mano.